Hola, ¿cómo les va? Vamos a seguir con este encuentro número 3 para pensar el nivel secundario, sus prácticas, su didáctica, su diseño, su reflexión. Sí, bueno, les comento que es la tercera vez que grabo este video de la mañana, no sé qué me pasa hoy, estoy más errático que nunca. Pero bueno, al mal tiempo, buena cara, le ponemos el pecho y arrancamos. Nosotros decíamos que hay que repensar una escuela secundaria, porque si bien funcionó, hoy no está por ahí atendiendo del todo a las demandas que tiene la sociedad. Una palabra media rara, demanda, ¿no? Sino que a lo que la sociedad necesita o que está buscando en su enseñanza secundaria. Entonces, vimos un texto que precisamente nos planteaba esto, la cuestión de atender al otro que es singular, o sea, que tiene una trayectoria, al otro que se presenta reclamando, con centro de interés, con deseos propios, y nosotros reposicionarnos como docentes, como guía y sostén de esos aprendizajes, tratando de generar una didáctica a partir de un currículum que se lee en un contexto y demás. Bueno, hoy vamos a tratar de pensar cómo fue, vendría a ser esta macroestructura que nosotros llamamos nivel secundario, escuela secundaria o escuela media. Fíjense que en muchas partes de la Argentina, como Capital Federal y en otros distritos, se llama escuela media. ¿Qué es la escuela media? Es la escuela que está entre algo bien definido, que es el nivel primario, y algo bien definido que es el nivel superior. Entre esos dos, entre esos dos niveles definidos hay algo confuso ahí que no sabemos cómo ponerlo, entonces le ponemos medio, ¿sí? Fíjense que ya en su misma definición, escuela media, ya es, o sea, es lo que está entre. Uno hasta podría pensar que es una especie de relleno. Bueno, ¿qué hacemos con estos pibes, con estas pibas que están acá? Bueno, acá, o sea, que la escuela media sea una especie de guardería de puber, por decirlo así, ¿no? Bueno, los entretenemos, un poco hasta Kant dice esto, guarda, que no es muy tirado. ¿Se acuerdan que leíamos un texto de Paula Sibila y Kant dice, bueno, hay que tener entretenidos para una socialización y una moralización, hay que de alguna manera generar un espacio para que en este tiempo los adultos, los jóvenes comiencen a ser adultos en un espacio particular. Y eso es la escuela media. Bueno, vamos a seguir dos momentos. Primero vamos a ver notas de historia y un formato de un libro o de una fotocopia que la tengo acá. O sea, no. Mira que la cultura del libro está buena pero es cara, ¿no? La cultura de la fotocopia es caótica pero es más accesible. Historia de un formato, vamos a seguir a Sudwell que eh, hoy es la directora de nivel secundario de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Una de las personas que más sabe de escuela secundaria, podría decir yo, una opinión muy humilde, ¿no? Pero a partir de los estudios de historia que ha hecho ella, hoy es la directora de escuela secundaria. Y bueno, vamos a seguir el texto que escribió ella. Ella básicamente nos cuenta esto, o sea, que la escuela secundaria tiene tiene gramáticas, que son gramáticas, aquellas leyes que no estando visibilizadas, explicitadas, se repiten. ¿Sí? La que es la gramática es el ordenamiento de un lenguaje que nosotros permanentemente usamos, pero no lo explicitamos. No decimos primer persona del plural tiene ganas de verse. Nosotros tenemos ganas de ver. No decimos primer persona del plural tenemos ganas de vernos, ¿sí? No decimos adjetivo femenino, sino que decimos, no sé, la pantera rosa. ¿Sí? ¿Me explico? La gramática es lo que no se invisibiliza, pero funciona, tiene la fuerza de la ley. ¿Sí? Entonces, la gramática de la escuela secundaria tiene tiempos y espacios. O sea, la escuela secundaria regula tiempos y espacios de personas, en primer lugar, adolescentes y jóvenes. ¿Sí? Es una especie de tiempo y espacio social que le asignamos a las personas de una franja etaria, que después se puede prolongar, pero una franja etaria que necesita de alguna manera entender conceptos estructurantes para después entrar en la sociedad. ¿Sí? Entonces, la exigencia de obediencia al nuevo orden social, acuérdense que Durkheim decía que la escuela
homogeneiza y selecciona? Bueno, básicamente la educación primaria es un factor homogeneizante. Aprendemos un lenguaje, aprendemos los cálculos matemáticos, o sea, cómo se va estructurando la sociedad moderna. Bueno, acá la escuela secundaria tiene un rol seleccionante. ¿Qué es seleccionante? Le va a asignar a cada sujeto una actividad. Bueno, en la Argentina, como en Latinoamérica, o sea, copia el modelo europeo, ¿sí? Si nosotros pensamos desde la colonia, ya había escuelas secundarias, por decirlo así, con otro nombre, pero que eran preparatorias, lo llamaban propedéuticas, eran preparatorias para la universidad. Acá tenemos el gran dato, la escuela secundaria, ¿sí?, es el primer escalón para la universidad, ¿sí? O sea, ¿quiénes accedían a la universidad? Era la aristocracia, la burocracia colonial, tenían un fuerte contenido moral y religioso. Los que accedían ahí estaban vinculados con el poder político y económico. Sí, era un curso universitario. Con la modernización de mediados del siglo XIX, pensemos en Cae Rosas, Urquiza, la Constitución Nacional, Mitre Sarmiento de Avellaneda. Entonces, toda la generación del 37 que toma el poder en la Argentina va a pensar una reformulación de la escuela secundaria. De alguna manera va a empezar a contrarrestar el monopolio confesional de la escuela secundaria y va a proponer, siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no?, pero para que vean esto, Sarmiento propone una escuela primaria para todos, todas, todes, ¿sí? Fíjense en el pensamiento liberal de Sarmiento. O sea, si bien nosotros tenemos que dejar a la libertad del hombre y la libertad del mercado que se autorregule, hay algunas cosas esenciales que el Estado se tiene que hacer cargo, ¿sí?, como es la escuela, como es la repartición de tierras, como es de garantizar una patria y una nación común. Guarda, ¿sí? Pareciera ser que los liberales de hoy un poco se olvidan de esto, ¿no? Un poco se olvidan, bueno, un poco el discurso neoliberal es eso, ¿no? Yo no sé si olvidarse del Estado, pero sí que el Estado, un Estado fuerte para garantizar ciertas operaciones. Un poco una tesis de un mexicano, que después le voy a pasar el nombre, pero no me lo acuerdo. Bueno, volvemos al... Sarmiento, como presidente y como ministro de Educación de Roca, llega a tener 1.600 escuelas. Mitre solamente funda 5 colegios nacionales, ¿sí? Entonces ahí vemos de alguna manera el carácter elitista. Solamente el 1% de la población accedía a la escuela secundaria, ¿sí? El 1%. ¿Qué pasa? Paralelamente a los colegios nacionales se empiezan a crear los colegios normales, o sea que son colegios en pos de sostener la educación primaria, ¿sí? Los colegios normales, que eran creados así con una impronta sarmientina, con maestras extranjeras. Acuérdense que Sarmiento, cuando piensa la escuela en Argentina, la piensa como copiando dos grandes modelos: el modelo laico de la ley Ferry en Francia y el modelo popular norteamericano, ¿sí? Popular, que significa universal. Entonces dice, bueno, la escuela tiene que ser, por un lado, laica, o sea, no confesional, porque nosotros también queremos inmigrantes anglosajones que no son católicos. Entonces, bueno, paremos un poco la mano con ese tema, hagamos una escuela laica, a lo sumo en una post-hora tengan su confesión. Es una gran lucha que tiene ahí con José Manuel Estrada, ¿no?, con un pensador católico que está ahí en la ley 1420, 1884, está disputando también este terreno. Y por otro lado toma esta idea de, bueno, nosotros queremos construir una nación. La nación siempre es proyectiva, siempre mira para adelante. Entonces tenemos que usar de alguna manera la escuela como una plataforma para lanzar la nueva nación. Entonces ahí lo que nos dice Pinó, o sea, la escuela tiene un contenido civilizatorio, o sea, es la sociedad europea nacionalizante. Subimos la bandera, bajamos la bandera, cantamos el himno, nos emocionamos cuando pensamos en Argentina. Y moralizante, ¿sí? Moralizante, que es un poco idea deísta, o sea, tenemos que tener una moral. Una moral que significa un conjunto de normas, conductas, pautas, representaciones acerca de lo que está permitido y lo que está prohibido, ¿sí?
Entonces, un poco se recurre a la idea de Ista, de Hobbes y de Locke, moderna, decir, bueno, no tenemos un Dios, ¿sí? Pero sí tenemos una moral religiosa, de premios y castigos. ¿Sí? Entonces, un poco la escuela secundaria va a tener esta impronta así de fuerte control, fuerte control de los cuerpos, de las actitudes, ¿sí? De respeto a la autoridad. ¿Sí? Entonces, la escuela secundaria se va trabando de esta manera. Fíjense que básicamente la escuela secundaria tiene una impronta positivista, en el sentido de que le va a abrir las puertas a las ciencias lógico-matemáticas, físicas, químicas, experimentales, como la biología, ¿sí? Pero también va a tener un contenido humano para salvar precisamente esta idea de la moralidad, ¿sí? Entonces van a entrar filosofía, latín, griego en las escuelas, ¿sí? Y va a tener también esta idea de que nosotros nos tenemos que insertar en el mundo. Por eso también los idiomas que van a predominar, las lenguas vivas van a ser el inglés y el francés. Yo precisamente en la escuela normal de San Nicolás, Rafael Obligado de lenguas vivas, tenía estas dos materias como inglés y francés, ¿sí? Entonces, bueno, acá tenemos de alguna manera una escuela para una élite, una escuela que está pensando en un pensamiento positivista, una escuela moralizante, una escuela que quiere dialogar con el mundo europeo, el inglés y el francés, básicamente el francés, le diría más que yo que el inglés, ¿sí? Y una escuela de una fuerte impronta enciclopedista, ¿sí? Nosotros todos los saberes, ¿qué es el enciclopedismo? Resumidísimo, es un intento filosófico y científico de ir registrando todo el saber que la ciencia va legitimando. ¿Y cómo lo ordeno? Y bueno, lo ordeno de manera cuantitativa. ¿Y cómo puedo ordenar el saber de manera cuantitativa? Y bueno, a través de las palabras, ¿sí? De las palabras. Entonces, aquella realidad que empiece con determinada letra le va a seguir la otra según el orden del abecedario. ¿Sí? Entonces tenemos una muestra del enciclopedismo, la enciclopedia británica, ¿no? De que siempre habla Borges. Como que ahí se condensa todo el saber del mundo. Un saber clasificado, ordenado, guarda, este saber clasificado, ordenado que muchas veces nos garantiza, la Wikipedia nos garantiza solucionar algunos problemas, este saber ordenado y así tan estandarizado va a ir a contramano de la realidad. Nosotros tenemos el saber ordenado en la realidad, los problemas se presentan como problemas geológicos, de biología, de economía, o por ejemplo la pandemia hoy requiere un saber integrado, ¿sí? Un saber territorial, pero es un saber acerca de mi salud, de mi psiquis, un saber de los vínculos humanos. O sea, la vida no se presenta enciclopédicamente, por decirlo así. Claro, a nosotros nos cuesta mucho, porque fuimos de alguna manera entrenados en las disciplinas enciclopédicas. Por un lado, un poco lo que dice Chiqui González, por un lado tenemos la biología, por un lado tenemos nuestros deseos, que es salud y adolescencia, el pensamiento matemático, la filosofía, la psicología, Bolonqui. Bueno, ya a principios del siglo XX surge Joaquín B. González, que lo que va a hacer es de alguna manera dice, bueno, está bien, hay gente que tiene que ir a la universidad, estamos siguiendo acá Suchwell, hay gente que tiene que ir a la universidad, pero hay otra gente que necesita un saber más que el saber primario, de la enseñanza primaria. Entonces tiene que haber escuelas que medien la cultura colectiva, ¿sí? Escuelas medias que propongan una cultura colectiva relacionado a lo que la cultura occidental fue legitimando como válida, ¿sí? Entonces propone una escuela con un poco más de reglas blandas, no tan duras, ¿sí? Pero sí meritocrática. Esto pareciera ser que es una nota de nuestra escuela. ¿Qué significa, qué es meritocracia? Para Weber, meritocracia es el discurso que legitima una desigualdad, ¿sí? Entonces, ¿por qué no todos acceden a la escuela o por qué no todo le va bien a la escuela secundaria? Porque hay gente que hizo mérito para hacerlo y otra que no. Un gran error, ¿no? Porque no todos partimos del mismo lugar. Esto Jauretche lo desarrolla muy bien. Entonces, bueno, va a haber un ciclo de 2 años, que es la escuela normal, y un ciclo de 4 años, que es la escuela nacional, ¿sí?
Después de la Segunda Guerra, después de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, bueno, hay una explosión en el mundo. Entonces la escuela de ahí se replantea un montón de cosas. Y acá, en Argentina, con el movimiento peronista, surge una escuela secundaria, de alguna manera pensado para los sectores que no accedían. ¿Sí? Entonces hay de alguna manera un corrimiento de la barrera de selección y se amplía la franja poblacional que va a ingresar a los sectores de educación media. Y también se crea la escuela técnica, ¿sí? La escuela técnica, como nosotros tenemos acá y en todas las ciudades, en San Nicolás, donde yo nací, hay un montón de escuelas técnicas, para los hijos de los obreros. ¿Sí? ¿Qué garantiza la escuela técnica? Algo que la escuela todavía no venía resolviendo. O sea, si nosotros decimos que la escuela secundaria selecciona el mundo del trabajo, el mundo profesional, bueno, ¿cuál es el vínculo con el mundo del trabajo? Con el mundo profesional lo tiene, porque te prepara para la universidad, ponele, ¿no? Pero para el mundo del trabajo, o sea, ¿te da algunas herramientas para que después vos te puedas defender? Entonces la escuela técnica es una respuesta a eso. Bueno, acá preparamos técnicos que de alguna manera se van a insertar en el mundo laboral, técnico mecánico, técnico electrónico, técnico en carpintería, en construcción, en obra civil, bueno, mundo técnico. ¿Se ve? Entonces esto aparece con Perón y las escuelas técnicas. Sin duda que después con el desarrollo bueno, del país desarrollista de Frondizi, van a surgir las escuelas industriales mucho más robustas. Pensemos que, por ejemplo, acá nomás, Asindaris y Dedrar son de esa época, entonces tienen otro volumen. Por otro lado, me gustaría, o sea, ya pasar directamente a la dictadura. O sea, la dictadura, la escuela secundaria quizás fue una de las escuelas que más sufrió. ¿Sí? Pensemos que una gran parte de la población secuestrada, torturada y desaparecida fueron jóvenes de 16, 14, 18 años, ¿sí? que pertenecían a los... Bueno, con Onganía antes, pero también con la dictadura, estos jóvenes. Entonces, sobre la escuela secundaria se monta un dispositivo policial. ¿Sí? Se monta un dispositivo policial y la escuela secundaria, de alguna manera, también es sujeto. Acá se ve cómo la escuela secundaria es sujeto de la política en el sentido partidario, de las ideas políticas imperantes. ¿Sí? Pensemos en la materia que se llama construcción de ciudadanía, que fue educación cívica. En la escuela secundaria, yo no me acuerdo bien cómo se llama, pero era algo de civilidad y moral, una cosa así, ¿no? La escuela, la dictadura lo que intenta implantar, así resumido a grandes rasgos, es primero una idea de la conciencia individual. ¿Sí? Nosotros somos seres individuales. ¿Sí? Margaret Thatcher dice la sociedad no existe. ¿Sí? El neoliberalismo es un instrumento para el fin que es el individuo. ¿Sí? Esta idea, si nosotros vemos la publicidad de la dictadura, bueno, un joven de 17, 18 años, ¿qué es lo mejor que puede hacer? Hacerla de él, no comprometerse con nada, ir a estudiar, graduarse y hacerla de él. ¿Sí? Entonces, y por otro lado, la dictadura, más que nada en la época, en Videla, tiene una moral burguesa religiosa, ¿sí? O sea, hay una película, es La mirada invisible, la recomiendo. Está un montón, búsquenla. En El cohete de la luna hay una selección de películas, que ahí está la mirada invisible, o sea que trabaja sobre esta idea, sobre cómo la moral burguesa, más que nada de corte católico conservador, es implantada en la... O sea, olvidarse del cuerpo, olvidarse del deseo, olvidarse de la solidaridad, del deber, el deber ser, está presente. Bueno, con la vuelta a la democracia, sin duda que todo esto cambia o empieza a cambiar, pero en los 90, bueno, Congreso Pedagógico por medio, pero en los 90 hay como una especie de transformación grande que es la escuela secundaria se transforma en EGB, en EGB polimodal. Hay un ciclo básico que comprende 9 años, importado de los países europeos, se llama Escuela General Básica, y hay un momento 3 años especializado que es polimodal orientado.
¿sí? Optativo, todavía no es obligatorio. Bueno, hay un fuerte contracción, ¿sí? En cuanto a lo que es la educación medio secundaria. Con la ley de 2006 cambia esto. La ley 2006 tiene grandes debates, entre ellos incluir a la escuela secundaria dentro de la obligatoriedad, más que nada pensando en lo presupuestario. O sea, pensemos que San Pedro tenía acá antes del 2006 apenas 6 escuelas secundarias, hoy tiene 26, ¿sí? 26 escuelas secundarias. Entonces, hay un gran debate, se logra pensar la escuela secundaria como obligatoria. Y bueno, y básicamente hay como un paradigma que se instala, que es de la inclusión y de la calidad educativa. ¿Sí? Grandes debates podemos hacer con esto, pero bueno, la idea es plantear un pequeño recorrido acerca de lo que es la escuela secundaria. Les dejo una pregunta importante, o sea, ¿qué pasa con la escuela secundaria eh, y su matriz excluyente con la ley 2006? Nosotros a lo largo de este breve recorrido que hicimos, pero que es largo porque son casi 150 años, nosotros vemos que la escuela secundaria siempre se pensó para unos pocos. Mitre la piensa para el 1% de la población. Las escuelas introductorias, propedéuticas, secundarias, eran solamente para la aristocracia. ¿Qué pasa con la ley del 2006? Dice, ¿se puede en una matriz excluyente meter la palabra inclusión? ¿Qué pasa? ¿Se tensiona? ¿Vuela todo por los aires? ¿No sabemos qué hacer? Bueno, me gustaría que comenten un poco eso. ¿Sí? No tanto lo que es inclusión, que es un gran debate sin duda, pero que comenten lo que sucede acá. ¿Sí? 150 años de historia excluyente. ¿Cómo pega en la institución y en los sujetos que habitan esas instituciones, que somos los docentes? ¿Es fácil trabajar de manera inclusiva en una escuela donde pareciera ser que todo está organizado para decir, che, pibe, mira, lo tuyo no es la educación, es el trabajo? Yo por ahí me encuentro con preceptores, docentes que recomiendan, hacen esa recomendación nefasta a los chicos: esto no es para vos, no probaste con trabajar, y hablan con los padres. Entonces, no sé, para pensar una pregunta, ¿sí? Otra pregunta es, podría ser esta: la escuela secundaria, ¿no es el momento que la escuela secundaria deje la estructura universitaria? Porque lo que vimos hasta acá, como nos preparaba para la universidad, bueno, anticipemos la universidad de manera diluida, ¿sí? Que las materias sean así como la universidad, o sea, separadas por disciplinas, correlativas. ¿No es la hora en que de alguna manera desarticulemos este proyecto y podamos hacer algo más dinámico, en el sentido de que las materias sean integradas, que no haya tanto positivismo en la escuela secundaria, de que se pueda cursar de forma no graduada? Me explico, que yo pueda estar teniendo 13, 14 años con alguien de 16, de 18, que pueda hacer, que pueda ir armando yo mi propia trayectoria, decir, bueno, voy a hacer materia, el primer año hago ciudadanía 1 con matemática 1, pero me adelanto también a ciudadanía 2. Entonces, ¿sí? ¿No es hora de pensar otros esquemas? No tan graduado, no tan simultáneo, no tan estructurado, de que si hoy yo debo esta materia previa, mañana repito por otra materia que ya la había aprobado el año anterior. Bueno, para pensar, o sea, en algún momento se va a dar este cambio y me parece que nosotros tenemos que ir mirando lo que va sucediendo. Bueno, dejamos por acá. Sin duda que pensar la escuela para reescribirla hoy en pandemia es un gran texto, nos vuela la cabeza a todos. O sea, hoy en pandemia la escuela secundaria no tiene espacio, o tiene un espacio distinto, y no tiene tiempo. Ayer eran las 12 de la noche y vi una flaca preguntándome cosas por WhatsApp. ¿No? Tremendo. Entonces, ¿qué pasa? ¿No? Bueno, les recomiendo la lectura de Sutwell y les recomiendo la lectura de que vamos a ver la clase que viene, que es la de Huergo. Pensar la escuela para reescribirlo, tiempo, espacio y cultura. Nos vemos. Gracias.